Hola a todos y a todas, les habla Soledad Saavedra, profesora en formación de lengua y literatura, y les doy la bienvenida a una nueva clase de nuestra unidad 5 titulada El terror. En la clase anterior leímos el relato El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, y ustedes, en base a esta lectura, realizaron una serie de dibujos que representaban distintos momentos del relato. Quizá ustedes se estén preguntando por qué tuvieron que hacer estos dibujos. Y la respuesta a esta pregunta es que al momento de dibujar ustedes estaban utilizando la estrategia de lectura visualizar. ¿De qué se trata la estrategia de lectura visualizar? Se trata de hacernos conscientes de las representaciones que ocurren en nuestra mente al momento de leer un texto. Estas representaciones pueden ser visuales, auditivas, corpóreas, etc. Para favorecer la comprensión de un texto, podemos intentar visualizar lo que se está leyendo, que fue precisamente lo que ustedes hicieron al momento de leer El almohadón de plumas. Gracias a sus dibujos, ustedes pudieron comprender de mejor manera cómo eran los personajes que aparecían en el relato, cómo se movían por el espacio, cómo era este espacio que habitaban, cómo sucedían las acciones que ellos ejecutaban, cómo se vinculaban con los objetos de su entorno, etc. Es importante destacar que para que la estrategia de lectura visualizar sea realmente efectiva y realmente nos ayude a comprender mejor el texto, tenemos entonces que visualizar de forma fiel al texto, es decir, nuestra visualización tiene que recoger la evidencia textual. Para que esta idea se comprenda mejor, voy a utilizar sus mismos dibujos, tomados aleatoriamente y en anonimato, y los voy a contrastar con los fragmentos textuales que ustedes intentaron representar. En el siguiente fragmento textual tenemos algunos atributos que describen a Alicia y a Jordán, los dos principales personajes de este relato. Marqué con rojo los atributos de Alicia y con azul los atributos de Jordán. En el caso del primer dibujo, se representa a Alicia como angelical. En el segundo, este alumno o alumna dibujó a la mujer con ojos de corazón. Por lo tanto, se intenta retratar este deseo de amor y de ternura que describe el texto. En el último, se retrata a Alicia con una cara de tristeza, de aflicción, y esto podría deberse a que el texto nos está señalando que ella hubiera deseado menos severidad, que hubiera deseado más ternura, por lo tanto sus deseos no están siendo cumplidos y por eso ella se muestra con tanta tristeza. Estas tres representaciones, si se fijan, son muy distintas entre sí, pero las tres recogen muy bien la evidencia textual. En el caso de Jordán no sucede lo mismo. Los primeros dibujos resultan contradictorios entre sí. El primer estudiante lo dibuja con una cara triste, mientras que el segundo lo dibuja con una cara feliz. Sin embargo, el texto nos dice que Jordán tiene un carácter duro, que es mudo, es silencioso, que tiene una expresión impasible en el semblante. Por lo tanto, la mejor representación en este caso sería la que se expone en el dibujo 3. Un último detalle que podemos observar en estos dibujos es cómo se representa la estatura de los personajes. En el texto, como pueden ver, está marcado en verde, se señala que Jordán tiene alta estatura. Por lo tanto, en el dibujo, Jordán debiera ser más alto que Alicia. Y esta evidencia textual la recoge muy bien el dibujo 2 y el dibujo 3. Analicemos un nuevo ejemplo. Acá tenemos un fragmento textual en donde se relata la alucinación de Alicia. Como primer detalle a observar, quiero que se fijen en las representaciones que realizaron estos estudiantes de Alicia. Recordemos que Alicia estaba muy enferma, estaba convaleciente en su cama, por lo tanto teníamos que dibujarla en cama. En el caso del dibujo 2 y 3,
esa evidencia textual se recoge muy bien, mientras que en el dibujo 1 se aleja del texto, ya que Alicia se muestra de pie. Otro detalle a observar es la posición que ocupa este antropoide en el espacio. En el texto se señala que hubo un antropoide apoyado en la alfombra. Por lo tanto, los 3 dibujos recogieron muy bien esta evidencia textual. Fíjense en las flechas en rojo. Cada uno de estos antropoides está efectivamente sobre una alfombra. Finalmente, quiero destacar la representación que se hace de Jordán en el último dibujo. Como lo ven ahí encerrado en un círculo azul, se observa que Jordán está entrando a la habitación, que entra corriendo. Por lo tanto, este dibujo logró captar muy bien la evidencia textual respecto al movimiento que está ocurriendo en este espacio. Hasta acá llega nuestro trabajo con el cuento El almohadón de plumas, y ahora los y las invito a adentrarse en una nueva temática de nuestra unidad, que es la locura. Hoy vamos a leer un nuevo relato titulado El corazón delator, de Edgar Allan Poe. En esta ocasión, lo único que les voy a pedir es que vayan acompañando mi lectura. Y al finalizar esta lectura les voy a entregar las instrucciones del trabajo a realizar. Comencemos. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero, una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama, ¿eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Oh, tan cautelosamente. Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado,
y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y lo hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Bien, vamos a detener acá nuestra lectura. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ocupar una nueva estrategia de lectura llamada predecir. Tal como si estuviéramos mirando en esta bola de cristal, vamos a intentar ver qué va a suceder después en el relato, qué personajes nuevos podrían aparecer, qué va a hacer este asesino, cómo va a matar al viejo, etc. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque al hacer predicciones durante nuestra lectura, estamos forzados y forzadas a elaborar un modelo mental de lo que estamos leyendo, para a partir de él poder anticiparnos, poder adelantarnos a lo que leeremos después. El caso entonces es el siguiente. Imagina que tú eres el asesino del relato. Te encuentras en la cárcel, cumpliendo la condena por el crimen que cometiste, el cual ha causado revuelo en los medios de comunicación. Un periodista te visita con el objetivo de entrevistarte y saber más acerca de tu crimen. Los y las invito entonces a ingresar al Classroom, a la tarea titulada Entrevista a un asesino, y ahí van a escribir sus predicciones contestando a las preguntas que les haga este periodista. Hasta acá llega nuestra clase de hoy. Espero que la hayan disfrutado mucho y que hayan aprendido mucho. Quedo atenta ante cualquier duda que surja y espero verlos y verlas en una próxima sesión. Hasta pronto.